Yo tengo que aceptar acá. ¿Está grabando? No digo nada. Ya puse el micrófono, está abierto el micrófono. Ok. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Sánchez, ella es Caterina González, somos residentes del Servicio de Clínica Médica y hoy vamos a hablar de anticoagulantes, generalidades, dosis, etcétera. ¿Muevo yo? Bueno, bueno, ¿qué son los anticoagulantes? Básicamente son fármacos que hacen es impedir la formación de un nuevo coágulo o que los existentes aumenten de tamaño. Básicamente, para entender un poco el mecanismo de acción, es importante hablar de la cascada de coagulación. ¿Sí? Tenemos tres vías, a grandes rasgos, como para entenderlo. Tenemos la vía extrínseca, que se activa frente al daño endotelial, y la vía intrínseca, que se activa cuando las sustancias del subendotelio contactan con sustancias de carga negativa. En definitiva, estas dos vías convergen en la vía común, que arranca con la activación del factor 10A. Existen uno de los anticoagulantes que actúa directamente inhibiendo ese factor, ¿sí? Que son el apixaban, el rivaroxaban, etc. Y la trombina, que es el factor 5, la protrombina, que es el factor 2, que se activa con la trombina. Existe otro de los anticoagulantes que actúa directamente ahí. Entonces, para ser más prolijos y hablar en grandes rasgos, tenemos tres anticoagulantes: las heparinas, los DOACs y los antagonistas de la vitamina K. La heparina actúa indirectamente uniéndose a un factor antitrombina, que ahora se los muestro. Bueno, acá. Como les dije, actúa inhibiendo la trombina, indirectamente uniéndose a la antitrombina, que impide la formación de los factores 2A y 10A. Después tenemos los DOACs, que actúan inhibiendo directamente al factor 10A o a el factor 2A, que es la trombina. Ese es el dabigatran, que es el único de los DOACs que actúa directamente inhibiendo el factor 2A. Después tenemos los antagonistas de la vitamina K, que inhiben la síntesis de los factores 2, 7, 9 y 10. ¿Cómo? Básicamente lo que hacen es actúan inhibiendo la vitamina K, que es un cofactor de una enzima, que es la carboxilasa. La carboxilasa sirve para, básicamente, valga la redundancia, carboxilar los factores que nombré antes, 2, 7, 9 y 10. Bueno, empecemos hablando de las heparinas. Hay dos grandes grupos de las heparinas, que son las heparinas no fraccionadas y las de bajo peso molecular. Las heparinas de bajo peso molecular tienen una vida media de 4 a 6 horas, las no fraccionadas tienen una vida menor de 1 a 2 horas, y la dosis de la enoxaparina, que es la de bajo peso molecular, es de 1 miligramo kilo día y y tienen una vida media de 4 a 6 horas. Estas en general se utilizan mucho en internación justamente por eso, por la vida media, que a diferencia de los DOACs, tienen una vida media mucho más prolongada y son de más difícil manejo en la internación, ¿sí? Por una probable complicación, por ejemplo, un sangrado, que después lo vamos a ver más adelante. Y bueno, ¿para qué sirven? Básicamente para el tratamiento de TBP, como profilaxis de TBP en cirugía, síndrome coronario, anticoagulación, etcétera, etcétera. Bueno, acá está un poco, esto es un gráfico que básicamente habla de las características de la no fraccionada y de la de bajo peso molecular. Bueno, como dije, la dosis es 1 miligramo kilo día, cada 12 horas, ¿sí? Y lo que se hace con la enoxa es un control anti-10 en pacientes con pesos extremos de peso, obesos y delgados, pacientes con falla renal, embarazadas, y el valor normal es de 0,5 a 1. Se hace a las 3 horas de la tercera dosis. La enoxa, a diferencia de la no fraccionada, se puede utilizar en pacientes que tienen un clearance mayor a 30 y en pacientes que tengan un clearance menor a 30 se usa la heparina no fraccionada. Y tiene antídoto, a diferencia de la enoxa, que no tiene antídoto, que es el sulfato de la protamina, que también lo vamos a ver más adelante. Bueno, los antagonistas de la vitamina K, como dije, lo que hace es inhiben esta enzima K-epóxido reductasa, que básicamente es la forma hidroxiquinónica que se une al cofactor, o sea, es un cofactor de esta enzima que favorece la carboxilación de estos factores. ¿Por qué es importante esto? La vida media, porque tiene un inicio de acción a los 3 días y una duración de 2 a 5 días. ¿Por qué importa? Por ejemplo, tenemos acá, o muchas veces nos pasó, de pacientes que tienen hemorragia
activa y están anticoagulados con vitamina K. Entonces, por ejemplo, le hacemos un laboratorio y vemos que tiene un RIN de 2. Bueno, ese paciente está anticoagulado. Puede ser que requiere una cirugía de urgencia, pero lo ideal sería 48 o 72 horas antes, en el caso, por ejemplo, que se pueda tener una cirugía electiva, medir el RIN y tiene que ser menor a 1,5 para hablar de que el paciente no está anticoagulado y puede acceder a la cirugía. Pero, por ejemplo, si viene un paciente con un RIN suprarrango o un paciente con una hemorragia activa que está anticoagulado, lo que se hace es dar vitamina K. Básicamente das el cofactor de la enzima. Y también lo que puedes hacer es dar factores de la coagulación. Entonces, lo que haces es activas esa vía dando el cofactor y los factores, que son esos, el 2, el 7, el 9 y el 10. Bueno, acá está y lo vamos a hablar más adelante también. Después tenemos los DOACs, que son los que inhiben directamente a la trombina y los que bloquean el factor XA. Lo que tienen de bueno es que, perdón, de malo, es que en pacientes con falla renal no se puede dar porque se metabolizan en diferentes porcentajes, sobre todo el dabigatran, el 80% del metabolismo es renal, entonces en pacientes que tienen falla renal no lo podemos dar. Lo mismo el Rivaroxaban y la pizza en menor proporción, ¿sí? Creo que es un 30-40%, igual lo puse más adelante. Acá, el 30% del Rivaroxaban y la pizza se metaboliza por riñón, en cambio el dabigatran es el que mayor porcentaje se metaboliza por esa vía. Lo que tiene de bueno el dabigatran es que existe un antídoto, el idarucizumab, que acá existe en el hospital, pero creo que es muy caro, no sé si se utiliza tanto. Y en Argentina no existe el antídoto para los otros, pero sí en el mundo. Bueno, me fui. Uy, perdón. Bueno, bueno, para hablar un poco de las indicaciones generales de la anticoagulación, tenemos el tromboembolismo venoso profundo, el TEP, que lo vamos a ver en la próxima clase, FA, valvulopatías, prótesis mecánicas, síndromes coronarios agudos, etc. Esto va a depender mucho del seguimiento, al alta del paciente. En general acá, cuando tenemos una TDP, damos más enoxa que, por ejemplo, Apixa o Rivaroxa, que igualmente se puede, pero bueno, lo vamos a hablar después en la próxima clase. Y después existen las contraindicaciones absolutas, que obviamente es una hemorragia activa, hemorragia intracraneal, embarazo, hipersensibilidad. Y después tenemos contraindicaciones relativas, como la hipertensión arterial, una cirugía reciente, trombocitopenia, etc. Bueno, en cuanto a la monitorización de los anticoagulantes, tenemos los antagonistas de la vitamina K se monitorizan con el RIM, ¿sí? Que tiene que ser de 2 a 3. La Pix, el Rivaroxa, lo que se hace es, se dan dosis por una semana y se dividen, puede ser 1 miligramo 5 días y 2 miligramos otro día. El objetivo es que la dosis que se le da al paciente esté entre 2 y 3 el ring. Después, la heparinea bajo peso molecular se puede monitorizar por el anti-10, pero no en todos los pacientes, como dije antes, extremos de peso, obesos, delgados, falla renal y embarazadas. La heparinea no fraccionada con el TTPA y los anticoagulantes, los DOCs no requieren monitorización rutinaria. Bueno, Bueno, de todas las indicaciones que dijo Nati, nos quisimos traer una de las más importantes porque quizás es la que más usamos acá dentro del área hospitalaria y es toda la tromboprofilaxis postquirúrgica, y existe una estrategia de tratamiento según el riesgo del paciente para desarrollar una enfermedad tromboembólica. Hay un riesgo alto de presentarlo, y es todo paciente que vaya a ser sometido a una cirugía por fractura de cadera y que adicional tenga otro antecedente de alto riesgo como es un cáncer activo, un antecedente de síndrome de anticuerpo antifosfolípido, o que haya tenido previamente un antecedente de TBP, que tenga inmovilidad postoperatoria porque el paciente tenga alguna condición de movilidad reducida, o que esté usando terapia estrogénica como el tamoxifeno o el reloxifeno. En esos pacientes deberíamos hacer tratamiento con enoxaparina 40 miligramos subcutáneo día, que se debe iniciar 12 horas posterior a la resolución quirúrgica, y esta debería continuarse hasta 30 días totales desde la cirugía.
Hay que tener en cuenta que en los pacientes que tienen obesidad extrema, aquellos que tengan un índice de masa corporal mayor a 40 o que pese más de 120 kilos, deberíamos considerar dar una dosis un poco más alta, serían 60 miligramos subcutáneo día. Y recordar que también pacientes que tienen insuficiencia renal grave, aquellos que tienen un clearance menor a 30, deberíamos o disminuir la dosis, dependiendo del paciente, serían 20 miligramos subcutáneo día, o en su defecto cambiarlo a una heparina de bajo peso molecular. Hay otros pacientes que son aquellos que tienen riesgo intermedio, que serían aquellos que van a ser sometidos a una cirugía programada, por ejemplo, una prótesis total de cadera bilateral, y que tengan alguna de las siguientes condiciones, como por ejemplo que sean mayores de 65 años y que tengan comorbilidades como la diabetes, ICC, FA, tabaquismo activo o antecedente de varices. A estos pacientes deberíamos darles enoxaparina 40 miligramos subcutáneo día intrahospitalario, y cuando estén para externarse deberían continuarse con cualquiera de los DOACs 30 días totales de la cirugía. Para tener a grandes rasgos, digamos, poder saber qué DOAC podamos elegir, el apixaban sería uno de los candidatos, debido a que uno es el que menos riesgo tiene en pacientes de edad avanzada. Lo otro es que tiene menos riesgo de hemorragias gastrointestinales, y adicional, que no menos importante, es su costo, a pesar de que es una bidosis. El rivaroxaban obviamente se preferiría en pacientes más jóvenes, tiene una ventaja que es monodosis, y bueno, tendría fuerte indicación en pacientes que no sean mayores de 65 años, por ejemplo. Y obviamente recordar que los DOACs, como dijo Nati, no están indicados en pacientes que tengan una tasa de filtrado glomerular menor a 30 mililitros minuto. Y estos pacientes de bajo riesgo son pacientes que vayan a hacer a una cirugía menor, por ejemplo, una cirugía de rodilla, y que tengan ausencia de los factores de riesgo mencionados anteriormente. En estos vamos a dar rivaroxaban 10 miligramos día por 5 días, y luego vamos a continuar con una antiagregación con aspirina 30 miligramos día por 30 días continuos. Bueno, también quisimos traer esto que nos parece muy importante, sobre todo en la guardia, qué hacer y cómo revertir la anticoagulación, y esto va a depender del anticoagulante que esté usando el paciente. Entonces, ¿cómo revierto los antagonistas de la vitamina K? Pues obviamente dando vitamina K, siempre debe administrarse de forma endovenosa, y en todos los casos graves, aunque el paciente incluso en la guardia haya recibido plasma o factores de la coagulación, se debería dar. La dosis va a variar, pero normalmente es entre 5 a 10 miligramos. Esto debe darse en una infusión de mínimo 20 minutos por el alto riesgo de anafilaxia, diluido en solución salina de 50 centímetros. Y es importante saber que no debemos administrar más de 3 dosis de vitamina K, por lo menos endovenosa. Existen los factores de la coagulación, que estos básicamente son todos los factores de vitamina K dependiente, el 2, el 7, el 9 y el 10, asociado a la proteína C y S, un porcentaje de heparina y antitrombina. Las dos marcas comerciales que se manejan son el Veriplex y el Tromboplex. No hay ninguna diferencia significativa entre una y el otro. Lo más importante es saber que esto debemos darlo si el paciente llega con una hemorragia activa o riesgo de sangrado activo, o que va a ser sometido a una cirugía de urgencia. Y el plasma fresco, que contiene todos los factores de la coagulación, así como el fibrinógeno, la proteína C, pero solo se debe utilizar si hay falta de factores de coagulación y ya está muy en desuso, porque tiene, digamos, más desventajas que ventajas. Dentro de ellas, uno es que se necesita un volumen de dilución mucho más alto para poder administrarse entre 200 a 250 mililitros, y esto obviamente va a intercurrir en que el paciente pueda presentar sobrecarga. Adicional, hay también riesgo de infecciones o reacciones anafilácticas adversas. Bueno, ¿cómo revertimos las heparinas? Como también lo explicó Nati anteriormente, recordemos que la enoxaparina no tiene como tal un antídoto, pero las heparinas de bajo peso molecular se revertirían con el sulfato de protamina, que es una proteína de bajo peso molecular con un pH fuertemente básico, que lo que hace es, recordemos que las heparinas tienen un pH ácido, y con esto lo que van a hacer es formar unos complejos inactivos y van a inactivar el efecto anticoagulante de las heparinas. Es importante saber que se necesita una dosis muy pequeña para poder tener un efecto. 1 miligramo de sulfato de protamina puede neutralizar el efecto de 100 unidades de heparina. Y que la actividad de este es una actividad que es muy corta, casi del primer al segundo minuto tras su administración, y va a durar aproximadamente 2 horas. Y es importante tener en cuenta que si el paciente no está recibiendo heparinas,
lo que vamos a tener con la protamina es un efecto anticoagulante por la misma, el mismo efecto del medicamento. Bueno, ¿y cómo revertimos los DOACs? Existen ya en el mercado diferentes terapias que se están usando, incluso hay unas que están ya fase 4, que son para los inhibidores del factor 10A y para los inhibidores de la protrombina, pero que estos aún, digamos, como dijo Nati, no se encuentran aprobados por la FDA, o por lo menos acá en Argentina, pero sí, el único que hasta ahora tiene eh, un antídoto específico es el idarucizumab, que es para el dabigatran, que es un anticuerpo monoclonal, que lo que hace es que se une de forma competitiva al dabigatran y tiene una afinidad casi 350 veces más que la trombina. Este lo tenemos dentro del hospital, pero por su alto costo tiene indicaciones muy puntuales, como por ejemplo pacientes con hemorragias graves y que vayan a ser sometidos a procedimientos quirúrgicos. Es por eso que como los otros DOACs no tienen un manejo directo, tenemos que tener en cuenta de que hay un protocolo de manejo que es sugerido para estos pacientes. Lo primero es siempre suspender el anticoagulante directo o cualquier otro antiagregante que el paciente esté usando. Lo siguiente es lo más importante, registrar la dosis y la hora que el paciente tomó, la última hora en la que el paciente tomó ese DOAC, porque si estamos en menos de 4 horas de la toma, se puede dar carbón activado a dosis de 1 gramo por kilogramo, que lo que nos va a ayudar es a reducir el 50% de la absorción de este anticoagulante en las primeras horas. Pero es importante saber que no podemos darlo si ya han pasado más de 6 horas de la ingesta del mismo. Y obviamente hay que tener todas las medidas de soporte hemodinámico, un laboratorio al ingreso para ver si hay que hacer, si tiene requerimientos de hemoderivados y obviamente el manejo según el tipo de hemorragia que tenga el paciente. Y de última instancia, lo que se puede hacer también es forzar la diuresis con antidiuréticos o incluso en algunos casos se puede llegar a hemodializar a los pacientes. Esto es un algoritmo simplificado que lo que habla es que si el paciente presenta una hemorragia menor, lo que dijimos, las medidas locales o discontinuar la dosis, y si ya hay una hemorragia mayor que no tiene riesgo de vida o que no haya compromiso de un órgano, pues lo que hay que hacer es todo el tema de resucitación hemodinámica de acuerdo a la condición que ingrese el paciente y considerar los agentes reversores en caso de hemorragia persistente, que como ya lo mencionamos anteriormente, el idarucizumab para el dabigatran, y en caso de los otros inhibidores como el factor 10, ahí sí nos tocaría usar factores de la coagulación. Bueno, y para finalizar, como puntos clave sobre la anticoagulación, es importante reconocer que los anticoagulantes son medicamentos que son fundamentales tanto para la prevención como para el tratamiento de eventos tromboembólicos, pero la elección debe basarse siempre en las características de cada paciente, en el riesgo de sangrado y obviamente las comorbilidades que ellos tengan. Siempre debe ser una selección individualizada porque, como lo dijimos ahorita, dependiendo de la edad del paciente, qué nos está llevando a anticoagularlo, obviamente evaluar siempre el riesgo-beneficio, el riesgo de trombosis frente al riesgo de sangrado, que el paciente tenga un adecuado seguimiento médico, ya sea con una monitorización regular y ajustando obviamente las dosis en el caso de los que se hacen de acuerdo por ejemplo, la warfarina con el ring, y que el paciente tenga una adherencia adecuada al tratamiento, y esto va a depender de la educación que le demos al paciente y el cumplimiento terapéutico para lograr un éxito en la anticoagulación. Muchas gracias. Más